Muy buenas noches, queridos amigos. Aquí los saluda de nuevo Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador. Desde Washington, D.C., recordándoles que somos una institución sin fines de lucro, 100% voluntaria, y que nuestra misión ha sido siempre muy sencilla: educar, promover y celebrar las artes, la cultura, la literatura, la historia de salvadoreños norteamericanos y salvadoreños en el mundo. Miren, y directamente estamos celebrando esta noche, celebrando un gran libro y un premio que ha recibido nuestro escritor Jorge Galán. Felicidades, Jorge, por haber recibido este magnífico premio de literatura, Ciudad de Naturaleza, José Emilio Pacheco, que fue otorgado allá en Guadalajara. Este libro se llama Equinoccio, y les quiero leer, para comenzar, les quiero leer el comentario de Eduardo Santana Castellón, que es el director del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Y él dice sobre este libro y este premio: el jurado acordó por unanimidad otorgarle el premio entre 188 concursantes a Jorge Galán. ¿Por qué? Por la expresión personalísima de una naturaleza dolida y celebrante, y de una ciudad demencial que se embiste a sí misma. Mediante un oleaje rítmico, épico y atemporal, la voz propone a su modo una teoría lírica del caos. Es un libro que, sin aleccionamiento, atestigua cómo la naturaleza persiste a pesar de tener todo en contra. Bueno, yo creo que este comentario de parte de los Eduardo Santana Castellón se queda chiquito comparado con lo que sentimos aquellos que hemos tenido la oportunidad de leer este libro. Y para aquellos que no conocen a Jorge Galán, porque lo deben de conocer, les voy a dar así una breve biografía, ¿de acuerdo? Bueno, Jorge, vas a tener que aguantar que uno esté hablando cosas lindas tuyas. Bueno, sí. Bueno, antes que nada, buenas noches. Gracias siempre por la invitación, Janet. Siempre muy amable y siempre es encantador hablar con vos. Así que lo agradezco profundamente. Bueno, les digo, Jorge Galán nació en San Salvador. Él es narrador y poeta. Ha publicado La Ruta de las Abejas, La Caída de Portos en Vilea y El Domador de Tornados. Es una trilogía juvenil fantástica que yo me he divertido tremendamente leyendo, esta gran travesía. Asimismo, Ruido, el gran libro Noviembre, tanto en inglés como en español, sobre el asesinato de los jesuitas. Medianoche del Mundo, que también está en italiano y suena divino. El Círculo, El Estanque Colmado, de Visor, del 2012. Otros Mundos, Breve Historia del Alba, entre otros. La Habitación al Fondo de la Casa. En fin, Jorge es un escritor prolífico tanto en cuento, novela, como poesía. Y obtuvo el premio de la Real Academia Española en el 2016 por la novela Noviembre, el premio Casa de las Américas de Poesía Americana en Madrid en el 2016, el premio Iberoamericano para obra publicada
Jaime Sabines, en México en el 2012, el Premio Internacional Antonio Machado Madrid en el 2009, el Premio Adonais en Madrid en el 2006 y el Premio Nacional de su país, de El Salvador, tanto en poesía como en novela corta. Sus novelas han sido traducidas y a diversos idiomas, y también su poesía ha sido traducida a diversos idiomas. Ha sido realmente una maravilla llegar a conocer su obra y tenerlo con nosotros. Jorge, bienvenido. ¿Cómo Gracias, te Janet. sientes después de haber recibido este premio Equinoccio, por Equinoccio? Bueno, como he comentado otras veces, pues para mí, bueno, fue una alegría porque es un premio de poesía que se entrega mediante la Feria del Libro de Guadalajara, la FIL de Guadalajara, algo que para mí era muy importante. Yo iba a asistir a la feria como narrador porque iba a presentar la trilogía completa ahí. Y cuando me enteré del premio, bueno, fue una alegría doble porque, bueno, fue muy bonito, muy intenso también porque al ir por dos actividades distintas, bueno, fue muy intenso, hubo muchas cosas que hacer, pero realmente fue un premio que fue muy propicio para mí, muy propicio, llegó en un gran momento y me sentía muy feliz. Bueno, todavía me siento muy feliz y muy orgulloso, ¿no? Por todo lo que contrajo el premio. Así que bueno, eso podría decirlo. Bueno, fíjate que el título de este poemario es Equinoccio. Sí. Cuéntanos por qué y tal vez si quieres y depende de cómo te sientas, si puedes leer el poema que le da el nombre a este poemario, Sí, o, sí. ¿verdad? O si no, cualquier otro que te Ah, que quieras. yo creo que puedo leer el poema y hablar de por qué el poema y por qué el libro, ¿no? Equinoccio. Ahora el norte se acerca al mundo de poniente, convalecen las aguas. La liebre suelta el dorso del ratón y corre guarida abajo. Hay restos de garzas en los esteros del este, restos de ballenas en los mares del norte. Nada está fuera del círculo. Apretados como muchos seres en una sola silueta, persistimos esperando el final, la segunda venida, la fiesta dolorosa. El sol destroza los cipreses. Las hojas se secan dos veces en el aire. Aire muerto bajo pies numerosos, pisoteadas brisas de ciudad, destripadas por el peso de aquello que declina. La luz convalece como la trucha en el hocico del oso. Tiembla una mariposa sobre la tumba nueva, un latido de sal, un peso efímero. Tres inviernos se acumulan sobre un pequeño cubo de basura, pañuelos apuñados en una caja igual que crías de un animal diminuto, tan insignificante que es incapaz de provocar algo de compasión. El ocaso se enciende como una bombilla. Me alejo del ruido de los vecinos y camino en medio de la calle, insolente como niebla, como nombre de niebla, inútil y sombrío, mientras escupo guijarros de oscuridad en los cristales de las casas vecinas. La ceniza me mancha los zapatos, presiento miles de estufas encendidas, siento crecer el pelaje de las ovejas como un campo de flores. Sobre las muchas colinas desoladas, vagan lentas siluetas que no miran atrás. Bueno, Bueno, eh, yo mi idea, si ustedes ven, hay mucho, comencé a reflexionar sobre aquello que permanece a través del tiempo, pero que no nos damos cuenta que está ahí. La niebla, las hojas, las estaciones. Antiguamente celebrábamos el equinoccio y el solsticio, ¿no? Ahora nos acordamos de eso, pero bueno, no es que lo celebremos, no significa lo que antes significaba para nosotros como humanidad. Antes significaba algo porque era el tiempo de la siembra, porque era el tiempo de diversas cosas. Entonces, pero el equinoccio sigue existiendo, el solsticio sigue llegando, el otoño sigue volviendo rojas las hojas. O sea, la naturaleza persiste como es, aunque nosotros no nos demos cuenta. El hecho de que dice el poema de salir a la calle insolente como niebla es un poco te olvidas de todo lo que hay construido alrededor
y vas hacia lo esencial, hacia lo que está ahí y persiste a pesar de nosotros, al árbol, al viento, al aroma de las plantas, a todo eso, ¿no? Entonces es el poema inicial y lo que está diciendo es eso. Voy a contarte quiénes somos realmente más allá de todo esto que hemos construido, ¿no? Entonces esa era como la intención inicial del libro. Bueno, yo creo que has dado en el clavo porque asimismo nos hace recordar en algunos de tus poemas sobre lo que significó el árbol milenario, el árbol que hasta en nuestra propia cultura, sentarse debajo del árbol, a hablar, ¿no? A contar historias, ya sea el morro, ya sea es como es el resultado de la madre tierra, ¿verdad? Entonces, siento que te ha estado jalando el árbol en esta... Sí, yo sentía, bueno, el trajín de la ciudad, el vértigo de vivir acá, es que ni siquiera miramos al cielo, no vemos el crepúsculo, o sea, hay cosas que nos importan cada vez menos y no pretendo ser moralista, porque no es esa mi intención, solo pretendo decir algo que es lo que es. Entonces, bueno, creo que son cosas que está mal olvidarse de eso, ¿no? Estamos como desnaturalizados, es la palabra que me viene a la mente, ¿sabes? Bastante, yo creo que bastante. Y Ujú. que eh, no sentimos la tierra misma, no la gozamos, no andamos descalzos ya en la tierra, sintiendo Sí. la tierra entre las uñas de los dedos, Lo que ¿entiendes? pasa es que al separarnos de eso, olvidamos mucho de lo que somos. Estamos tratando de reinventarnos continuamente, pero eh, es un poco, o sea, vamos a ciegas, a tientas, ¿no? Porque realmente olvidamos mucho de lo que somos. Y no estoy tampoco siendo idealista, o sea, tampoco digo que nos vayamos a vivir a la montaña. O sea, el crepúsculo sigue llegando cada tarde. Lo que pasa es que lo ignoramos por completo. Que lo ignoremos dice algo de nosotros, ¿no? Que hay una sensibilidad que ya no está ahí. Y si no tenemos esa sensibilidad, bueno, nos cuesta entender más las cosas, ¿no? Nos cuesta comprendernos más hacia adentro y hacia afuera. Yo creo que un escritor, un autor, está en la obligación de reflexionar sobre eso, ¿no? La mía es una reflexión que tiene que ver con la violencia también, o sea, cómo nos volvimos, cómo nos hemos vuelto. O sea, cómo llegamos a este despotismo que somos como sociedad. Porque, bueno, El Salvador es un país muy difícil, ¿no? Hemos vivido en la violencia por demasiado tiempo y no se marcha, simplemente es circular, se va y vuelve, se va y vuelve. Entonces, ¿por qué eso tiene que ser así? ¿Y cómo podemos romper ese ciclo? Pero también yo creo que es una violencia profunda en contra de la naturaleza. Es decir, nosotros como hombres y mujeres queremos usar la naturaleza, destruir ese árbol, ¿entiendes? No integrarnos. Ujú. No aprovecharnos de lo que hay enfrente. No pensamos para nada en la sostenibilidad del ambiente y ahora estamos viviendo lo que estamos viviendo con este calentamiento global, con estos vendavales, con estos huracanes, con estos tornados, con estas sequías. Hemos Sí. destruido el ambiente. Entonces yo creo que este poemario nos enseña, nos da en la frente y nos dice, bueno, despierten, ¿no? ¿Cómo es posible? Es como cuando vas caminando en un bosque y la persona que va delante de ti se olvida de que no te tire la, el brazo del árbol en la cara, Mm. ¿entiendes? Y yo siento bastante esa rama que me ha pegado en la cara. Sí, porque
es el hombre, pero también es lo que el hombre ha hecho a la naturaleza. También es que el tiempo de pandemia era como un tiempo para reflexionar en todo lo que está pasando, ¿no? Y muchos de estos poemas fueron escritos en ese momento, en el momento de la pandemia, donde, bueno, de alguna manera lo natural volvió a surgir y tuvimos que hacer una pausa obligada, pero al final una pausa, ¿no? Y en las pausas uno puede tenderse a reflexionar, a entender la vida de otra manera. Bueno, y me gustaría que Sí. escojas algún otro poema, porque eh, eh, hay unos que a mí me encantan, por supuesto, no te me voy a poner a pedírtelos todos, ¿verdad? Porque hay unos párrafos que son absolutamente brillantes. Eh, Voy a leer este que es un poco más extenso que hablamos antes, que a mí me parece, bueno, es un cuento en realidad, creo yo, ¿no? Pero un cuento disfrazado de poema. Se llama El Precipicio. Los girasoles han atravesado las colinas y entrado al bosque. Han subido a los troncos secos. Se han estirado como una mancha amarilla a través de los antiguos campos hasta llegar al borde donde el acantilado salta sobre sí mismo. Los girasoles avanzaron un poco más, tocaron el aire, cayeron sobre el musgo de las piedras abajo, allí donde a veces llega el mar, donde a veces el cazador recoge la piel oscura de la foca. Algunos se apagaron bajo el agua como pequeñas fogatas, otros siguieron su marcha a través del lomo del ganso y el estornino. Uno solo de ellos flotó en el aire como un pañuelo y viajó lo suficiente para caer sobre el techo de un barco de pescadores fondeados mientras sus tripulantes almorzaban. Ninguno observó a los girasoles caer, pero uno de ellos, un anciano de diminutos ojos verdes, observó en el fondo del agua algo que creyó eran enormes estrellas de mar, pero no eran estrellas de mar, sino girasoles estropeados, suicidas, enloquecidos o enamorados por la luz tibia de la víspera a quien decidieron seguir. La víspera, explotaron como corazones apretados por una mano y giraron el cuello de poniente a occidente. Se arrastraron como habían visto que hacía el fuego y lo hicieron juntos, como sabía que lo hacían los patos. Se volvieron un susurro amarillo por las colinas. La brisa también los empujó. Avanzaron entre las patas del corzo y bajo la pezuña del alce blanco. La liebre se alejó de ellos tan asustada. Unos niños que recogían lombrices los persiguieron, pero se cansaron pronto y se detuvieron junto al arroyo, donde echaron sus cañas de pescar. Pronto los olvidaron y supusieron que había sido solo un extraño sueño, un sueño donde vieron una extensión de girasoles entrar en el bosque y perderse en la sombra. Qué maravilla. Qué maravilla. Como yo te he comentado, a mí me parece que la tercera parte de este libro, que está dividido en varias partes, esta parte se llama Frío, y allí logramos ver esta historia. Es para mí la historia en la búsqueda del sol que que ya no existe, ¿verdad? Porque el girasol va hacia el sol. Y te confieso que el símbolo de mi familia ancestral Sí, alemana, Tenius, es el girasol. Y el lema de mi familia es siempre buscando el sol. qué bonito, ¿eh? Qué El- bonito, qué casualidad. sí, y entonces pensar de que los girasoles tienen que ir en búsqueda del sol hasta llegar al agua y destruirse como suicidas es porque, Ujú. vieras, hemos pasado aquí en Washington un momento así que da un poco de miedo. Debido a los incendios en los bosques en Canadá, Ujú. se vinieron todas Claro. esas oleadas, realmente hablando de oleadas, como decimos tuyas, de humo, y
no se veía el sol, y el sol se veía en la mañana desde mi casa, naranja, naranja, un punto naranja, Wow. en un cielo completamente gris, donde no estuvo el sol presente. Apocalíptico total, Así es. ¿eh? Entonces, estamos viviendo eso, Jorge, estamos viviéndolo. Yo creo el poema habla sobre ese caos, porque es un caos, son girasoles suicidas, ¿no? Que se enamoran de un rayo de luz. Eh, si te enamoras de un rayo de luz es porque nunca, no está ahí, de pronto está ahí y vas tras él, ¿no? Y trata de describir ese caos que estamos viviendo ahora. Y por otro lado, también quiere decir que la naturaleza, yo creo que nos damos poca cuenta lo viva que está la naturaleza. La asumimos como tal, pero no nos damos cuenta. Eh, Fíjese que hace un tiempo vi un documental que me impresionó mucho sobre los hongos, eh, cómo los hongos se comunican, cómo de pronto se muere un conejo y de pronto los hongos, o sea, limpian el bosque, ¿no? Eso me pareció tan impresionante y me pareció que estábamos enfrente de organismos tan vivos que no los comprendemos a veces. No es que no los... No comprendemos eso, ¿no? Cómo la vida funciona, ¿no? Cómo está en todas partes. Y yo creo que el poema también habla sobre eso, ¿no? Cómo la naturaleza está viva y cómo puede, pues sí, no sé, poblar una colina, poblar un valle, avanzar, decrecer, o sea, todo eso, ¿no? Así que Y bueno, también nos muestra, por ejemplo, esa vista de los girasoles en desbandada sobre las colinas, sí, ¿verdad? Son las semillas que van desbandadas en todas, claro, que se también. están, nosotros no tenemos control de nada, es llegar a vernos como seres humanos simplemente increíblemente humildes ante la fuerza de la naturaleza, ante el deseo de no dejarse mermar, ¿verdad? Sí. Que ir en busca de un pequeño rayo de sol, yo te digo, fue impresionante este periodo de estar viviendo esto por varias semanas aquí, que venían, entonces estamos viviendo ese apocalipsis en cierto sentido. Yo creo que nos cuesta aceptarlo, pero ya la pandemia fue un anuncio claro de que algo sucede. Em, y siguen sucediendo cosas, y siguen sucediendo. O sea, el clima tan extraño que vivimos en estos países como los nuestros, ¿no? Donde no llueve, sino que cuando llueve es un temporal que inunda todo, y bueno, es como una complicación, una No, claro complicación. que sí, ¿no? Y es en todo el mundo. Hoy recibo la noticia de una amiga mía y me dice, ¿te das cuenta que hasta en la Antártica está haciendo calor? Así como, Mm. oh, ¿Quién sabe lo que estamos a punto de ver, Janet? así es. Yo creo que en cierta manera tus poemas predicen, por eso yo digo, Bueno. no, predicen estas catástrofes que ya estamos experimentando y que vamos todavía a experimentar Es que más. ya están aquí todas estas cosas. Ya Mira, por están aquí. ejemplo, Ujú. mira, este poema de Ciudad, Ajá. estaba viendo todavía esta mañana, como en Vermont las calles son de agua. ¿Te das cuenta? Sí. Porque ya el río llegó a la ciudad y entonces este poema tuyo de ciudad nos hace ver lo que ha pasado en todas las ciudades. Mira, he estado viendo cuando llueve en San Salvador, cómo los héroes se vuelve un río. Yo fui, mira, Es tremendo. sí, yo fui aquí a un suburbio y de regreso pensé
que la tormenta y la carretera me iba a inundar completamente. De repente iba en el carro y estaba completamente inundado todo. Yo le, Aquí, sí, yo le iba a mencionar que a mí me gustaba la lluvia, ¿no? Era mi época preferida, me parecía tan misterioso todo y además era una época donde siempre mi abuelo, cuando me contaba historias de miedo y estaba lloviendo, aquello tenía una cosa muy agradable, ¿no? Entonces son buenos recuerdos de la niñez y siempre me gustaba la lluvia, pero en los últimos años ya es que no te puede gustar la lluvia porque cada vez que llega, pues se desborda todo y se forma un caos en la ciudad que, bueno, decir, bueno, a mí me gusta la lluvia, pero si cada vez que va a llover se va a llevar una correntada, un bus con gente o se va a inundar no sé qué colonia, entonces ya tampoco puede gustarte porque es que ya se ha vuelto otra cosa. Se ha sí, vuelto es un sinónimo algo de desgracia, ¿no? de desgracia, Mm, de temor, de miedo, de expectativa también, sí. ¿verdad? ¿No? Entonces, mira, yo te digo, Ah, eh, ah, otro poema que, no sé, que me sugirás que quieras que lea. no, por ejemplo, ya te dije este de ciudad porque no tienes que leerlo todo, pero hay unos párrafos que, eh, Puedo leer un poco sí, de porfa, ciudad. Ujú. porfa, sí. Entonces, ciudad. La piedra creció como un árbol y un poco más. Creció en un día o dos. Se enfrentó al cielo y siguió creciendo. Llegó a los 10, a los 100 metros en un solo día. Y luego se combó hasta convertirse en una cúpula repleta de salientes. Era como la armadura de un animal. Y quizá era en verdad un animal que nos engulló mientras dormíamos, mientras soñábamos la muerte y nos encontrábamos a su estómago. Escuchamos caer la lluvia, escuchamos la llegada de la nieve, oímos un bisonte subir y habitar más arriba de todo. Una estampida de elefantes hizo caer filosas estalactitas un octubre y otro noviembre. Un enorme carro se posó el día del solsticio de invierno y confundimos pisadas de reno con tambores lejanos. Encendimos fogatas cada mañana. Soplamos el fuego hasta calentar nuestro aliento. Aprendimos a mirar en la falta de luz. Nos volvimos siluetas que se movían en la sombra. Un mundo de siluetas amaneció entre nosotros. Nos dimos nombres distintos. Nos llamamos ruido. Nos llamamos alto, bajo. Nos llamamos dientes de sable y oso de sombra y calavera. Brisa era nuestra madre y Tornado nuestro padre. Creímos tener un padre y una madre comunes, y fuimos los hijos de la oscuridad. Nuestro lenguaje se volvió parecido al del arroyo, nuestras manos se volvieron enormes, nuestros ojos aprendieron a encenderse y apagarse como los cuerpos de las libélulas, nuestro cabello imitó a las ramas de la encina y olía como a trigo recién segado en verano. Aprendimos a contar hermosas historias sobre los días de luz y hablamos de la luz como se habla de los sueños, como se habla de una tierra remota del pasado, un legar en la tempestad más allá del continente de niebla, más allá de los países del frío. Pronto nos olvidamos de esperar y olvidamos también el nombre de los días. Aves que no saben sino gritar fueron nuestras estrellas. Lo son aún, pero todo está bien en nuestra casa, en nuestra sombra, donde pertenecemos. Bueno, 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 no te digo, pues para mí, esto es lo que son las ciudades. Me encanta la imagen que pones tú de esta piedra que crece y se vuelve gigante. Todos los días por donde paso aquí, te dices, pero ¿cómo es posible si hace 2 días no había nada y ahora hay un edificio de 20 pisos? Es que de lo que es justamente eso de lo que estoy hablando, porque el poema es como los habitantes de una cueva, ¿no? Pero en realidad la cueva no es que se metieron en la cueva, sino que se fue formando y estoy hablando de una ciudad, bueno, se titula La Ciudad, obviamente, ¿no? Pero Ah, nos metemos tanto en este urbanismo en el que vivimos ahora que se nos olvida todo lo demás, se nos olvida absolutamente todo, ¿no? Y oh, entonces, bueno, nos metemos en esa oscuridad y somos los hijos de la oscuridad y bueno, estamos aquí. Así que está ahí, ¿no? Es eso de lo que habla.
¿sí? Estamos caminando donde, por ejemplo, en Nueva York o aquí ya en algunos sectores donde ha cambiado totalmente la arquitectura y todos son edificios. Entonces, de repente no hay sol, solo sombra. Por eso es que entiendo tu simbolismo al respecto, Jorge, la verdad. Yo viví en una ciudad maravillosa hace años, una ciudad maravillosa, que cuando iba de turista me parecía absolutamente preciosa, pero cuando fui un habitante en esa ciudad, me di cuenta que no es lo mismo ir 2 semanas que vivir 2 años, porque cuando viví 2 años te das cuenta que no hay árboles, que solo hay edificios maravillosos, pero que si quieres respirar tienes que ir a un parque. No hay árboles, o sea, nada, o sea, es cemento, es piedra, es madera, y termina agobiándote de verdad. A mí me agobiaba muchísimo eso, o sea, no había árboles, o sea, no me despertaba con el sonido de los pájaros en la mañana. Eso era un mito, eso era una cosa que no existía simplemente. Y, y separarnos de eso, bueno, termina afectándonos, ¿no? Termina convirtiéndonos en otra cosa. Sí, somos como mecánicos. Tú tienes allí una imagen en uno de tus poemas que me impactó mucho en la parte de frío. De nuevo, es una mujer, eh, aquí está, En humo blanco, tal vez. sí, humo blanco. Es exactamente ese poema. Porque yo creo que eh, yo en El Salvador, cuando viví en El Salvador, eh, estudié cuál había sido el impacto de utilizar la leña para hacer tortillas y para comer en nuestro país, que fue Ajá. realmente la desforestación del país entero. Entonces, yo también viví y logré trabajar en Haití, donde la gente se autodestruyó el ambiente para poder cocinar y comer. Y eso eh, me impactó mucho en El Salvador porque ya tenemos los primeros estudios, imagínate, desde 1948 que decían Por que Dios. estar desforestados y que nos íbamos a convertir en un desierto si seguíamos talando árboles de la misma manera. ¿Y qué pasa? Hemos seguido durante estos prácticamente 70 años, ¿entiendes? 75 años. ¿Y cuál es el impacto? Por eso es que cuando no hay árboles caen las correntadas. Ahí en el Claro. pueblo de donde yo vengo, que se llama Berlín, en Usulután, es una cosa, no podés estar en la carretera, en la calle, porque la correntada que viene desde el volcán, desde la ladera, es increíble cada Qué vez que terrible. llueve. Entonces, ¿y qué hace eso? Lava la buena tierra, destruye el ambiente para todo y Mm. seguimos talando árboles y ahora que el café no produce, no es rentable, ¿entiendes? Entonces, todo lo que fueron los árboles de sombra, que por lo menos teníamos una manera de respirar, también están siendo botados para crear colonias, etcétera, ¿no? Entonces, es para traer esa imagen directamente a lo que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Cuál era la frase? ¿Usted querría leerlo? Bueno, ok, humo blanco se llama. Ujú. La mujer era una silueta de humo que repetía maldiciones y bendiciones sin comprender el significado de cada una. Las manos repletas de masa de maíz que aplastaba a través del aplauso. Aplaudía y aplaudía siempre junto al fogón instalado al centro de su casa de hojalata y cuartones de madera diminuta como una catedral levantada sobre el inmenso
aullido de los perros. Toda ella olía a algo ya desaparecido, pues era antigua a la manera de las hayas, y la raíz del roble o el pino desprovisto de sombra. Su sabiduría era la del arroyo que baja a través de la ladera del volcán abriendo un camino en el fuego. La mujer poseía un vestido de humo, un pañuelo como una diadema de humo en la cabeza, y toda ella era una pequeña virgen de latón con manos de madera, frente a la cual sus nietos se reunían para decir una plegaria, mientras ella aplaudía y aplaudía sin escuchar, pero sabiendo que el sabor de su maíz aplastado y cocido sobre el barro era el sabor de la pulpa oscura del aire, algo antiguo a la manera del granizado al graznido del águila y la huella del gato del monte, y el chillido de la zarigüeya de extraña cola larga. La mujer aplaudía y decía maldiciones y escupía al suelo de polvo mientras hablaba de sus padres y los padres de sus padres, hasta que sus palabras se transformaban en la penumbra. Discursos que oficiaban todas las ceremonias al alba y al ocaso, cuando todo aquello que no podía ser era. Realmente es una oda a Era la una tortillera. tortillera, a la mujer del campo, a la mujer a la que debemos lo que somos, Jorge. Sí, pues bueno, yo me acuerdo de niño y yendo a esas casas de latón, ¿no? A comprar tortillas y siempre estaba, bueno, como eran las mujeres, ¿no? Estaban ahí en medio del humo, soportando, porque claro, uno llegaba a unos minutos nada más, pero ellas estaban ahí desde temprano, ¿no? Cuando cocían el maíz, luego lo llevaban a... Y lo que trato de describir es eso, la imagen de la mujer, de la tortillera en su champa de latón, ¿no? Haciendo tortillas, con un montón de niños ahí tirados siempre. Y bueno, una cosa cotidiana, pero terrible, ¿no? También. Sí, terrible, pero es eso. También fíjate que hablas ahí del pino y del roble y de todo lo que significaba ir a cortar esa leña para poder hacer esas tortillas. Y también, Todavía yo, se está sí, haciendo eso, Jorge, y lo que significa el no poder respirar. mm, quiero decir que este es un tema adicional porque estoy un poco regular de la garganta. Tranquilo, Mm. tranquilo, ¿no? Pero ves, yo creo, Yo también quería destacar que era algo que se ha venido haciendo por siglos, literalmente. Y entonces era una antigua sabiduría que tenemos la oportunidad y la desgracia de verlo en el presente, ¿no? Pero que conlleva mucho, o sea, no es tan simple lo que vemos, también vemos otras cosas, ¿no? Porque creo que son personas que han crecido sin oportunidad. O sea, no sé, creo que es muy bonito ver las tradiciones, pero cuando las tradiciones se vuelven crueles, pues no tanto. no, son crueles Ujú. porque ahora ya desconocemos el verdadero sabor de la tortilla. Sí, eso es Porque verdad. ya el maíz no se cuece, sino que Sí, se compra más seca y con eso no es lo mismo, es que no es lo mismo. Es que parece mentira, pero no es lo mismo. Tenemos un problema con la comida a veces. ¿no? Eh, Pero por eso, porque también, el otro día probé una sopa, bueno, hace unos meses probé una sopa de frijoles blancos, que no sé si tiene que ver con el tema, pero había sido cocida o sea, a las brasas, ¿no? En leña, en olla de barro. El sabor era increíble. Es que cada cucharada sentías ahí no sé, el tierra, sabor ese distinto, ¿no? Absolutamente maravilloso, pero maravilloso. Y ya no tenemos esa experiencia. Ya no la tenemos a veces, o sea, comemos las cosas siempre, pero no sé, todo ha cambiado mucho.
Algo tan simple como el curtido para acompañar las pupusas, pues ha cambiado muchísimo, pero muchísimo. Y no nos damos cuenta y estamos perdiendo un montón de cosas sin saberlo. No, pero también es eso, es como el hombre sacrifica la leña para poder comer, ¿verdad? Claro, sí, Hay todas porque estas, no tiene alternativas, ¿no? pero no tiene alternativas y al mismo tiempo esa relación entre el hombre pues y la mujer y ese árbol que tiene que talar para poder comer y Sí, darle de comer a sus hijos, pero no vemos ese proceso y no vemos la importancia de la sostenibilidad de ese proceso, ¿verdad? Somos esta imagen de esta mujer tortillera, me acuerda cuando yo regresé a El Salvador, que venía de Estados Unidos, y yo corría aquí en Estados Unidos, corría, andaba en shorts y corría, ¿verdad? Y entonces llego allá y voy camino al volcán y voy viendo a aquellas mujeres con los canastos llenos, claro. con la leña encima, los niños con la leña. Sí, ¿Sabes qué? Me, 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 me hizo como pararme inmediatamente. Dije, ¿cómo es posible que yo esté botando energía con estas mujeres que andan dándole ver a través de ir a sacar esa madera y recoger esos chiribiscos para darle de comer a sus hijos? Ahí paré, nunca más, porque es eso, vivimos como marcianos, sí. ¿verdad? Uno a la par del otro, y sabiendo que después se va a ir a comprar las tortillas a esa tortillera. ¿Y qué significa eso? Verdaderamente en el sentido de la palabra. ¿Y qué significa? ¿Dónde yo me he vuelto desnaturalizada, casi mecánica, si tú quieres? Yo creo que los poemas son un poco eso, ¿no? Porque vienen de una reflexión siempre, de una reflexión sobre lo que te rodea o lo que ha dejado de ser, pero todavía permanece de alguna manera, ¿no? Por lo que mencionaba antes sobre el crepúsculo, sobre las estaciones que todavía permanecen, están ahí. Y esas viejas costumbres nuestras que tienen un significado y que tienen, o sea, que creo que no, que habría que meditar de otra manera en torno a ellas. Pero ¿sabes Ujú, qué? También ese poema, por ejemplo, de esta tortillera, ¿verdad? Que ujú. aplaude, aplaude, simbólicamente aplaude la naturaleza, aplaude de dónde viene lo que comemos también. Y que, ¿sabes? No va a existir. Las siguientes generaciones no van a saber de qué estás hablando. Va a ser una imagen. Eso es interesante pensarlo, ¿no? Y no, Ajá, eso no va a existir. es cierto. Yo trabajé con una tortillera haciendo unos nuevos hornos que se llamaban las estufas Lorena de lodo y arena para ser más efectivos Hasta rima, ¿no? en la utilización la poca leña que existía y que seguía existiendo. Pero todo eso no llegó a, a volverse la manera de hacer las cosas, para pensar en que no podemos seguir matando los árboles para comer. ¿Entiendes? Sí. No, pero mira, por eso estos poemas, me gustaría que escogieras otro, por favor, porque Sí, si no, tú sabes, yo me emociono y ay, mira, aquí, el recuerdo, estamos hablando también de que las cosas se olvidan porque ya no van a existir, ¿me entiendes? ¿A dónde está el recuerdo? ¿En qué Recuerdo Ah, sí, ya lo el encontré. Ah, 24, sí. la página 24. Bueno, lo leo entonces, el Ay, recuerdo. por
Conocíamos tan poco que llamábamos árbol al árbol, y ni siquiera podíamos entender el sonido del viento al caer sobre la noche de los sauces. Estrellas puestas a secar en los alféizar y domingos doblados y guardados en un cajón. Conocíamos tan poco que nos sentábamos a esperar la llegada del invierno como quien esperaba un autobús. Una plegaria era entonces el mediodía, y la sombra de una cruz en el piso era una iglesia. Sabíamos tan poco que no reconocíamos el sabor del frío en el aire, ni entendíamos que el viento era una madeja blanca. La vida no era un espectáculo de luces. Un cinturón de cuero que cae sobre el tornado y lo rompe era la vida. Una inútil fogata que aniquila lo que intentaba proteger. Cuatro nortes reunidos al final de un solo camino que bordea un país, pero jamás se adentra. Los campos se secaban hasta extinguirse, mientras nuestro susurro se convertía en aullido, pero nada había en la primavera para nosotros, pues aquello que nos pertenecía, las tierras baldías en el oeste, la colina ardiendo, las sombras cayendo sobre el volcán como aves suicidas y salvajes, los patos de pico semejantes a puntas de puñal, la piedra con la forma de una pirámide, el campo de maíz, el azúcar que recogíamos durante la noche y dejábamos en costales que cargaban nuestras madres y nuestros padres, el ruido de la carreta yendo a través de los campos secos de algodón, el día de lluvia, la lluvia misma como una herida blanca, la alfombra de flores bajo el maquilismo gigante, el hilo delgado que salía de la boca abierta del anciano que agonizaba sin haber visto el mar, la gaviota que dejaba caer sus huevos en el acantilado como gotas de un llanto absurdo y por tanto sin motivo. Todo aquello que nos proveía de una ascendencia y un hogar no podía existir en el día de primavera, porque aquí la primavera no existía, pues no ha existido nunca. Lo que madura aprende a hacerlo en la oscuridad. El verano ha sido solo una silueta en el jardín. La brisa del mar escala el acantilado solo para lanzarse otra vez. Viento suicida cuya costumbre es el huracán. Aliento efímero que se queda toda la noche en el tejado. Destrucción, ceniza tibia bajo infantiles pies. Por eso, aquello genuinamente nuestro es el invierno. Esa extraña paz que nos hizo buscar un hogar en la niebla y nos engañó para que quisiéramos quedarnos, igual que el pez, que cree haber encontrado un estanque en el estómago de la gaviota y habita allí mientras es deglutido. Uf, gracias, Jorge. Yo sé que ha sido un esfuerzo para tu garganta, pero la verdad que es un gran poema. Un poema que hiere esa imagen, esa Bueno, gracias imagen por decirlo, Janet. no, pero es que ¿Esa imagen cuál decir? es que hay tantas imágenes eh, eh, de todo, desde el viento que era una madeja blanca, cuatro nortes reunidos al final de un solo camino que bordea un país pero jamás se adentra. No, 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 no. Los campos que arden. Mira, es la descripción de lo que estamos viviendo, Jorge, y finalizar con esa imagen del pez que está adentro Sí, del sí, estómago, sí, está siendo engullido por la sí. gaviota y Que que ni cree siquiera que está en un estanque, cree que encontró un estanque maravilloso, pero está siendo deglutido por... O sea, no nos damos cuenta, estamos aquí y no nos damos cuenta de lo que hay alrededor, ¿no? no nos damos cuenta que nos estamos comiendo los unos a los otros, ¿no? En un mar lleno de plástico, ¿me entiendes? Yo creo que, te lo digo, que ojalá algún grupo ambientalista logre ver estos poemas, porque Bueno, para mí la síntesis de tus poemas en estos momentos es una, como te digo, es una bofetada que nos hace pensar cómo si no actuamos ahora, eh, el fin es inevitable. El fin es completamente. yo quiero, tiene mucho que ver la educación, ¿no? Realmente no nos estamos educando casi en ningún sentido, pero en este tampoco.
No, yo te digo, cada vez que voy y me quieren dar un fresco en una bolsa plástica allá en el pueblo y una Con, pastilla plástica, con lo bonito que eran los... los morros, Ujú. te digo, me siento tan mal, me siento mal, me siento Entiendo. que no hemos entendido nada, que cada vez que vamos a la playa tenemos que ir a recoger todas las bolsas plásticas que vienen de arriba a través del río que viene a destruir esa playa. Es decir, lo que hago ahorita va a tener una consecuencia, ¿verdad? Esa tortilla tiene una consecuencia. Todo tiene una consecuencia, se debe a algo que hemos sacrificado, ¿verdad? Entonces yo creo que tus poemas, no, este libro en particular es un aullido, como dice en una de tus líneas, un aullido de la naturaleza, un Bueno, aullido. yo agradezco tu entusiasmo, la verdad es que lo noto, lo percibo y me alegra un montón. Me alegra mucho porque siempre es bonito que los poemas, conectar con tus poemas con una persona. Es No, muy, muy, muy... te quería decir, para mí, aquí está David Santiago, excelente, Connie Elías está con nosotros. No sé qué ha pasado acabo de perder todos los comentarios. Bueno, Agradecer al público, pero no sé, como te digo, acabo de perder los comentarios, solo encontré dos. Ve, eh, lo siento mucho a todos los que han estado con nosotros esta noche, que no les puedo dar las gracias porque no lo veo. Y así es la vida, así es la vida. ah, bueno, Desaparecen los comentarios, pero ah, quería sí, comentar una cosa que antes me preguntaste, porque sé que estamos terminando, ¿no? Sobre lo de fiction, que me dijiste que querías comentar algo. sí, a mí me interesa mucho haber leído un artículo sobre una nueva manera en la cual tú estás escribiendo historias con los lectores y ¿Sabes qué? cómo los lectores se involucran en ese proceso. Cuéntanos, porque Rápidamente te lo comento, ¿no? A mí me interesó porque me interesó mucho, primero la experiencia de escribir algo, una pequeña novela en 5 semanas, porque se publica un capítulo cada viernes durante 5 semanas. Pero luego también me interesaba porque, si bien es cierto, yo tenía una historia, pero esta historia, aunque la tenía de principio a fin, y algunas partes iban a ser interactivas. Es decir, que las decisiones de ciertas acciones las iba a tomar a través de una encuesta el público. Y por otro lado, en estas 5 semanas he estado recibiendo mensajes de los lectores. Entonces, nunca había tenido una experiencia así. Me pareció muy, muy bonita la idea, ¿no? Comienzas con un capítulo y comienzas a escribirte, a decirte cosas. Al final de cada capítulo haces 3 preguntas. ¿Qué va a pasar? El monstruo va, por ejemplo, ¿va a atacar el monstruo este pueblo o se va a salir huyendo o no sé qué? No sé, 3 opciones, ¿no? Y entonces ya la gente a través de la encuesta elige, pero bueno, es como muy interactiva, es estar siempre en contacto con los lectores. Y una cosa que quería destacar era que me ha conmovido un montón que hay muchísimos lectores de Salvador, porque esta Fiction se llama Fiction Express, es una empresa eh, inglesa española, y entonces publica libros en inglés y en español, ¿no? Y los vende a colegios, los vende a Ministerio de Cultura y así, a Ministerio de Educación, quiero decir, y así, ¿no? Entonces, son público 14, 15, 16 años, para ellos estoy escribiendo, que son estudiantes de colegio, de escuela, de instituto, lo que sea, ¿no? Y me ha conmovido un montón porque con la trilogía, aunque he tenido lectores salvadoreños, la mayoría eran de México, de Argentina, de Colombia, de Panamá, de otras partes, ¿no? La mayoría. Y habían de Salvador, pero pocos, ¿no? Pero esto es directamente
conectarte con miles de niños salvadoreños, miles de muchachos y muchachas salvadoreñas. Y la manera en que tienen de comentar, que es más cercana para mí, ha sido una experiencia conmovedora y muy, muy, muy bonita, la verdad, muy bonita. Y bueno, y tampoco, también la experiencia de estar siendo leído en el mismo momento por miles de lectores es una cosa apabullante, muy intensa, pero muy emocionante también. Bueno, qué maravilla. Y entonces ellos te están alimentando cómo se va desarrollando y cuántos capítulos tiene ya. Llevamos 4. Bueno, mañana se publica el cuarto, Ajá. así que queda solo la última, la última entrega, que es la semana que viene, ¿no? Entonces, ¿Y a dónde se puede ver esto? ¿Dónde lo podemos conseguir para ver cuál es el resultado? Porque eso es una cosa. bueno, de momento solo en la web de Fiction Express. Creo que las personas compran la experiencia y no sé si es para el público general o tiene que ser a través de colegios, ¿no? Eh, o a través de ministerio, no sé cómo es en realidad. Em, Todos los muchachos y muchachas salvadoreños pertenecen a instituciones educativas, los que le están leyendo. Y bueno, eso, y lo bueno de todo esto es que luego Fiction te permite publicar tu obra en otra parte, ¿no? O sea, cuando ya terminas la experiencia, puedes publicar la novela en otro sitio para que salga en papel, porque esta es una experiencia virtual. Bueno, me encantaría, espero entonces la novela en papel y quería Sí. preguntarte, ¿a dónde podemos conseguir el libro Equinoccio? Bueno, Equinoccio como es, siempre, la verdad es que se distribuyó en México nada más. Yo espero en algún momento, cuando me pertenezcan otra vez los derechos, pues publicarlo en las editoriales donde habitualmente publico, ¿no? El año que viene voy a publicar un nuevo libro de poemas, pero Equinoccio, bueno, yo espero publicarlo más tarde, eh, eh, porque Pero bueno, en México y que en la de Universidad momento en Paga México, o ¿no? ajá. Sí, hicieron una edición en Guadalajara. Enséñanos la edición, te la tienes ahí Sí, sí, contigo. la tengo acá. Ajá. Hicieron una edición en Guadalajara, pero claro, no se distribuye más allá de México, no se distribuye. Pero bueno, está bien, ¿no? Ya en algún momento retomaré los poemas y la publicaré en alguna otra parte. Espero. Bueno, yo te digo, yo también espero porque ojalá tenga muchos lectores, así como esa tu nueva experiencia de una novela participativa. Sí, es muy bonito, sí. Muy Ujú. bonito y sobre todo que es inmediato, porque si no, tú escribes y 2 años después tienes alguna respuesta de alguien, ¿me entiendes? Es un poco, Sí, claro, cuesta publicar, ¿no? era lo que me hace pensar es una botella que pones el mensaje y lo tiras al mar y después, años después, alguien responde, ¿verdad? Sí, tiene su proceso, aunque esto que estoy escribiendo, ¿sabes qué tiene que ver con la trilogía de la niebla, la trilogía del País de la Niebla? Es como una precuela muy anterior del País de la Niebla. Lo hice, bueno, ya que estaba en ese mundo y me pedían una historia de fantasía, se me ocurrió seguir por ahí. Ah, qué bien. Ah, bueno, es una maravilla. Yo estaría feliz. Y yo creo, como te he comentado, que tienes tantas imágenes y tantos personajes en estos poemas que espero sean parte de un libro de cuentos. Bueno, ahora que me acuerdo, eh, comencé en mi último viaje a Washington, donde nos vimos, obviamente, porque fue a presentar un libro. Yo no sé si recordás que me puse a hacer un montón de apuntes en el, eh, en en el, un autobús. Ajá. Ah, Ujú. pues ahí nació esta novela que estoy escribiendo ahora. Ahí nació. Ahí justamente esos apuntes son esa novela. Que en ese momento simplemente fue una idea que se me ocurrió, que no lo tenía previsto y comencé a apuntar. Ah, pues bueno, ahora es una novela, esos apuntes.
Ahí te la voy a mostrar cuando la acabe por ahí. Va, es eso, ¿no? Por Ujú. favor, qué maravilla. Bueno, mira, Jorge, como siempre, ha sido un verdadero placer hablar contigo Bueno, lo mismo digo, Janet. y compartir esa belleza de poemas. La verdad, por más que duelan, son estampas inolvidables en mi vida y que te agradezco y eh, a- te felicito y adelante porque Bueno, sigues produciendo y yo regalando. agradezco yo agradezco la invitación. Sabes que siempre es una alegría hablar con vos de cualquier manera, ¿no? Por Zoom, en persona, en un restaurante chino, lo que sea, ¿no? Siempre es una alegría y siempre hay tantas cosas. Y bueno, lo agradezco de verdad. Me lo he pasado muy bien, de verdad. Muy agradable. Te Así, agradezco que con gripe y todo ya, bueno, te tocó leer tanto, pero mala suerte que en un momento así. Pero bueno, no pasa nada. De verdad me lo he pasado realmente bien. gracias, Jorge. Gracias a nuestro público y como les digo, desaparecieron de mi teléfono. Un fuerte abrazo a todos, muy agradecidos y sigamos leyendo, sigamos reflexionando y pensando que tenemos que actuar. Un abrazo, Buenas cariño. noches. Chao.